todos los medios que hoy están disponibles. ¿Amén? Entonces vamos a estudiar ahora 1 Tesalonicenses. Vamos a empezar del capítulo 2, versículo 14 en adelante. Me dice amén cuando lo tenga, hermano. 1 Tesalonicenses 2, 14 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Únicamente esos 3 versículos y luego nos vamos a trasladar al capítulo 3. Pero vamos a estar pendientes de la palabra. Escuche bien, hermano, si no anda Biblia, ponga atención. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 2, 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lea el 17, hermano, y el 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amén a la palabra del Señor. Luego seguimos leyendo, hermano. Yo sé que usted está ansioso por seguir leyendo, pero en su momento vamos a leer más sobre esta porción de la palabra del Señor. Muy bien, hermano. 1 Tesalonicenses hemos venido estudiando varias cosas, ¿verdad? Número 1, escrita por el apóstol Pablo, de las primeras epístolas que el apóstol Pablo escribió. Ya hemos hablado mucho de eso. Ahora Tesalónica no se llama así. Hemos aprendido que ahora la ciudad se llama Salónica. Y en el primer capítulo, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, habla, hermanos, acerca de características de la iglesia. Los hermanos que anotan seguramente van a recordar esas características. Los hermanos que no anotan posiblemente no la van a recordar, como yo tampoco me acuerdo, ¿verdad? Son bromas, hermanos. Dijimos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, era una iglesia centrada en la palabra, era una iglesia esforzada. Y 2 cosas más que se me olvidaron, que si usted las anotó por ahí las debe de tener, ¿verdad? Evangelística y cristocéntrica. Muy bien. Entonces Pablo a esta iglesia, hermanos, vemos de que siempre exaltó cualidades muy buenas de esta iglesia. Después hablábamos de que era una iglesia cristocéntrica porque el mismo versículo habla sobre el ministerio de Jesús. Aquel famoso versículo que dice: y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo que resucitó, el cual nos libra de la ira venidera. Y ahí dijimos que hay 3 puntos importantes sobre el Señor. ¿Recuerdan esa enseñanza? Hace como 2 viernes atrás, ¿verdad? El viernes anterior hablamos sobre la defensa que Pablo hizo sobre su ministerio, porque había gente que estaba criticando el ministerio de Pablo. Recuerden que cuántas semanas aproximadamente estuvo Pablo en Tesalónica antes que le armaran el alboroto que leímos en Hechos capítulo 17, hermano. Se cree que fueron 3 semanas porque él compartió durante 3 días de reposo, dice la Biblia. Y entonces había gente que decía: Pablo es un falso apóstol. Y Pablo se defendió diciendo de que la base de su liderazgo fue la integridad. ¿Se acuerdan, hermano? Y que él también habló de que la base de su liderazgo tiene que ver con el amor. Y eso lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. El día de hoy vamos a continuar con lo que faltó del 2 que ya leímos y vamos a juntarle el capítulo 3. Es decir, que vamos a tirarle a capítulo y medio a esta hora, y yo espero que usted esté atento a la palabra del Señor. Y después de esta introducción, quiero llamar este sermón de estos minutos las benditas pruebas. ¿Cuántos han pasado pruebas últimamente, hermano? Todos nosotros, ¿verdad? Y por eso titulo este sermón las benditas pruebas. Aunque un hermano carnal no le llamaría las benditas pruebas, sino las maldecidas pruebas. Y uno dice: pero ¿por qué tienen de bendición las pruebas? Vamos a ver lo que Pablo dice a los tesalonicenses
Y bueno, vamos a estudiar de que realmente esta iglesia fue probada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros posiblemente ahorita estamos siendo altamente probados? Y vamos a ver de que más allá de la prueba hay una bendición para aquellos que estamos siendo probados. Así que cuando usted esté siendo probado, dele gloria a Dios, porque una bendición grande viene para nosotros, hermano. Y como dijo un predicador hace mucho tiempo, si usted no está pasando por pruebas, pídasela a Dios, porque Dios se va a glorificar a través de la prueba. Entonces usted va a decir, pero si no quiero problemas, ¿para qué se lo voy a pedir a Dios? Hermanos, este predicador estaba diciendo de que las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Y entonces en estos minutos nada más quiero mencionar 4 cosas que Pablo dice acerca de las benditas pruebas. Una que va a venir a cada rato, hermano, pero gloria a Dios por las pruebas. En primer lugar, lo primero que Pablo menciona es que las pruebas a veces vendrán de los más cercanos. Repito para aquellos hermanos que anotan. Número 1, hermanos, las pruebas a veces vendrán de los más cercanos. El punto número 1. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 2. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Y qué dice después, hermanos, lo que están leyendo la Biblia? Pues, ¿qué dice después? Pues habéis padecido ¿de quiénes? De los de vuestra propia nación. Número 1, hermanos, Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que muchas veces las pruebas, ¿de qué lado vienen, hermano? De los más cercanos. Y Pablo así les dice, ustedes son, en el capítulo 1, recuerdan ustedes, hermanos, que Pablo exaltó a esta iglesia. Pero ahora Pablo les dice, yo realmente estoy consciente de las pruebas que ustedes están pasando. Como iglesia, la iglesia en Tesalónica estaba siendo sacudida. ¿Y quiénes eran los causantes de esas pruebas, hermano? Pablo dice que eran los de la misma nación de ellos. En primer lugar, hermanos, muchas de las pruebas que vendrán a nuestra vida vendrán de los más cercanos, hermano. Es curioso, pero Miqueas, el profeta, había dicho que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, hermano. Mire, es triste cuando usted tiene enemigos allá, ¿verdad?, que le quieren hacer daño a usted. Pero es más triste, hermanos, cuando los enemigos vienen de tu propia casa. Y eso estaba pasando con la iglesia de Tesalónica. El apóstol le dice, ustedes están padeciendo por los de vuestra propia nación. Es decir, la familia de ellos eran los que estaban atacando al ministerio en Tesalónica. Hermanos, si aquí nosotros deberíamos de estar para apoyarnos unos a otros, amén, hermano. Y nosotros como pueblo de Dios estamos a la expectativa para orar unos por otros y nunca para atacarnos, porque somos el mismo pueblo de Dios. Pero Pablo está diciendo aquí que muchas de las pruebas que vendrán van a ser de los de tu propia casa. Y cuando uno analiza, hermanos, la Biblia, recordamos el ejemplo de José. ¿Quién vendió a José, hermano? Sus propios hermanos. ¿Quién rechazó el ministerio de Jesús? Sus propios familiares, hermano. Sus hermanos no creían en él, hasta que una vez que resucitó y se le apareció a su hermano Jacobo, hasta ahí él creyó en el Señor. Y vemos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos dice ahí en la Escritura. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo el de Jeremías. Jeremías dice que aún sus amigos estaban esperando que Jeremías cayera. Los de su propia familia, los de su propia casa, hermano. Entonces usted no se sorprenda si parte de los problemas de su vida tienen que ver con su propia familia, hermano. Dice que el único lugar donde las familias se tiran unos a otros es en Nicaragua. Eso lo leí en Facebook, ¿verdad? Pero con otras palabras, hermano, que no lo voy a decir ahora. Y si usted lo ha leído, ¿verdad?, uno debe decir, es cierto esto. Pero, hermanos, no solo en Nicaragua, esto pasaba en todos lados. Pero gloria a Dios por aquellos que dicen, mi familia, al contrario de tirarme bola negra, mi familia es una familia bendecida por el Señor. Y en mi familia está el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya por lo menos con tu hijo, ¿verdad? Porque la familia no va cambiando, hermano. Ya luego la familia se vuelve lejana y a veces más lejana, porque la familia tuya es
los más cercanos, nuestras familias deben de ser un centro de apoyo. Pero las pruebas van a venir ¿de dónde? De tu propia casa, hermano. Es triste que hay hermanos que no se hablan con hermanos. Es triste que muchos de ustedes, hermanos, que están buscando a Dios, hay familiares que se oponen. Hay familiares que a usted le han dicho, vamos, usted es una tonta, solo en esa iglesia vive. Yo sé, hermano, que hay familiares que le dicen, ya ves, va a dar el diezmo de ese pastor que no hace nada. Muchos familiares, hermanos, nos tiran a nosotros. Ya porque uno está buscando a Dios, ¿qué pasa con los familiares? Ya empiezan a criticarlo. Sí, que este es el religioso. Ya no disfruta como antes, solo está hablando del Señor. Hermanos, ¿de quién más vamos a hablar si el Señor ha comprado nuestra vida a precio de su sangre, hermano? Por lo tanto, cuando su familia lo ataque por la fe que usted tiene, dele gloria a Dios, porque usted no ha sido el primero. Gloria a Dios que nos ataquen, que vengan esas pruebas, porque quiere decir que fruto estamos dando para la gloria de su nombre. Quiero animar a aquellos que vienen solos a la iglesia, hermano. Solos en el sentido de que tiene una familia, ¿verdad? Pero solamente usted está perseverando. Siga adelante, hermano, que en el nombre del Señor Dios puede convertir a su familia más adelante. Quiero animar a aquellos chavalos que vienen y su papá no viene. Los animo a que sigan viniendo, porque aunque hayan dificultades, Dios puede convertir a los padres de familia. Quiero hablar a ese esposo que viene sin esposa y a esa esposa que viene sin esposo. No se aflija, hermano, porque Dios puede transformar también a su cónyuge. Amén. Porque a veces, hermano, hay dificultades en el hogar, pero Dios nos va a dar la victoria. Número uno, entonces, el apóstol Pablo que dice que las pruebas a veces, ¿de dónde vendrán, hermano? De los más cercanos, tu propia casa, tu propia familia. Pero gloria a Dios por eso. Y mire lo que dice Pablo para animar a la iglesia. Eso mataron al Señor Jesús. Está diciendo, ustedes están pasando por pruebas. Mire, Jesús también pasó por pruebas porque lo mataron. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 15? Y a sus propios profetas y a nosotros los apóstoles, dice Pablo, ¿qué hicieron con ellos? Los expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Era una prueba muy dura que la iglesia estaba pasando. Pero ¿por qué Pablo utiliza estos ejemplos? Para decirle a los de Tesalónica, no son lo único. Ya hay otros que han sufrido, van a seguir sufriendo por los de su propia nación, pero Dios le va a dar la victoria. Así que, mi hermano, cuando venga una prueba de nuestra familia, usted diga gloria a Dios. Hay gente, hermano, en la familia que es mala, maliciosa, hermano, no crea. Hay familiares que a uno lo quieren ver mal solo porque uno está buscando del Señor, ya empiezan las murmuraciones. Pero hay que perdonarlo en el nombre de Dios, hermano. Amén. Hay que andar peleando con la familia, hay que ellos se maten entre ellos, pero usted está sirviendo al Dios Todopoderoso. Amén. Y marcando la diferencia. En segundo lugar, hermanos, ¿qué dice Pablo sobre las pruebas? Vamos rápidamente. Pablo, en segundo lugar, dice que las pruebas demuestran el compañerismo de los cristianos. Mire qué importante esto. En segundo lugar, Pablo dice que las pruebas demuestran el compañerismo de los cristianos. Pregunto, cuando la iglesia en Tesalónica estaba siendo probada, ¿qué quería hacer Pablo, hermano? Según lo que leímos. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo cuando la iglesia estaba siendo probada? Hermano, ¿usted leyó conmigo o leyó porque yo estaba leyendo o siguió la lectura, hermano? No, tiene que despertarse en el nombre del Señor. Vamos otra vez, pues. ¿Verdad que sí? Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero ¿por qué no llegó Pablo donde estaba la iglesia en Tesalónica? Quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Satanás nos estorbó. Entonces Pablo quería animar a la iglesia personalmente, pero por alguna razón no pudo llegar. ¿Qué pasó entonces con el apóstol Pablo? Vamos a leer, hermanos, lo que pasa ahí entonces en el capítulo 3. Ahora sí vamos al 3, 1 y 2. ¿Se da cuenta, hermano, por qué es importante leer una epístola y leerla en su contexto?
porque si no uno no entendería muchas cosas. Versículo 1 del capítulo 3, hermano. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a quién, hermano? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, como Pablo no pudo ir, ¿a quién mandó, hermano? Al hermano Timoteo. ¿Cuál es el propósito de Timoteo? El versículo 2 nos dice que él iba para confirmarlos y a exhortarlos respecto a la fe. Entiéndase, hermano, el término exhortar, no regañar, ¿verdad? A veces pensamos que exhortar es que te pegaron una buena pasada y te quedaste callado. No, hermano. Exhortar es consolar al pueblo de Dios, edificar al pueblo de Dios. Y entonces dice Pablo, yo quería ir, pero Satanás nos estorbó. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pero yo me quedé solo en Atenas. Entonces nos quedamos en Atenas solitos, pero les mandé ¿a quién? Al hermano Timoteo. Y saben que Timoteo fue y exhortó y ayudó a la iglesia, hermano, porque Pablo estaba desesperado. En ese tiempo no había WhatsApp, no habían esas notas de voz, ¿verdad? Hermanos en Tesalónica, ¿y cómo la están pasando? Ya cuéntenme, ¿cómo van las pruebas? Eso no existía, hermano, ¿verdad? Ahora nosotros con eso, ¿cuántos sufrieron, hermano? Porque el miércoles se cayó WhatsApp para mandar imágenes, ni cuenta se dieron, ¿verdad? Es que todos hermanos mantienen en oración, en ayuno y en lectura de la Biblia. Pero ahí tenía unos hermanos aquí de la casa que estaban como afligidos, pero bueno, a tiempo vino y seguimos adelante en el nombre del Señor. Pero hermanos, vean lo que Timoteo dijo en el versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariños, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Quiere decir, hermano, que funcionó el haber enviado a Timoteo. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Cuando alguien está pasando por prueba, no lo podemos dejar solito. Miren Pablo, este Pablo tremendo, hermano. La iglesia sufriendo, él no puede ir, pero mandó un Timoteo. Hermanos, cuando un hermano está en prueba, nosotros tenemos que consolar a ese hermano. Ah, no, esa es tarea del pastor. Sí, es tarea del pastor, pero también es tarea de los Timoteos, hermano. ¿Cuántos Timoteos hay en esta tarde? Y como alguien dijo, Timoteo, ¿dónde está? Que no te veo. Ya se me salió los poetas, hermano. Pero sí o no que en el momento de la prueba uno necesita al menos de alguien que te dé una palabra. ¿Cuánto le ha pasado eso, hermano? Ahora y yo pasamos el proceso más terrible de nuestra vida hace unos meses, usted lo conoce muy bien. Pero qué bien nos sentíamos con la A cuando había gente que nos decía, estamos orando y le estamos creyendo que Dios puede hacer el milagro. ¿Sí o no? En ese momento, hermano, es que uno dice definitivamente que existe la familia de la fe. Y fue una prueba horrible, hermano. Pero muchas veces una llamada, le preguntaban a la A, ¿verdad? ¿Y el niño cómo va? ¿Qué dijeron los exámenes? Bastaba eso, hermano, para decir, hay gente que nos está apoyando en esta situación. Y sin meter, hermanos, que hubieron personas que nunca pensamos que hasta una ofrenda nos dieron. Y ojo, no estoy diciendo, ¿verdad?, que el que no nos dio ofrenda no vale mucho como el que sí la dio. No me malinterprete. Pero en la prueba, hermano, cuando una familia está quebrada, es ahí donde se muestra el cristianismo, hermano. Tesalónica está sufriendo, Pablo no puede ir, pero envía a Timoteo. Hermano, hay que ser como Timoteo. Hay hermanos de la Maranata que están sufriendo. La pregunta es, ¿se ha acercado a esos hermanos? ¿Cómo estamos, hermano? Necesitamos despertar en ese sentido porque las pruebas demuestran el compañerismo de los cristianos. Y nosotros damos gloria a Dios porque Dios hizo la obra en el niño, hermano. Pero mire, hubieron días terribles, hubieron días de mucho miedo. Yo les conté el testimonio del martes de oración. Aquí las oraciones estaban encendidas, hermano. Yo estaba al fondo con el niño y de pronto sentí un miedo espantoso en mi corazón,
Como que yo decía, como que el niño se nos vaya. Y entró un miedo en mi corazón horrible, hermano. Y yo dije, no, yo voy a dejar ahí al fondo y me voy a llevar al niño para que oren por él también. Y yo que voy entrando y la hermana Arlen no sabe ni papa de lo que yo estoy pasando. Y ella en su oración dice, no tengan miedo, dice el Señor. Yo quedé impactado, hermano. Luego el Señor había puesto en el corazón del hermano Jonathan orar por el niño. Y él quería pedir la palabra y de pronto la que está dirigiendo le dice, hermano, haga usted el clamor. Eso fue tremendo. Yo creo que ese fue el día de la sanidad de Jeremy. Hasta que me dé calofrío, hermano. Pero ver que hay hermanos en la fe que están orando, que estaban con nosotros, hermanos, me motiva a mí también a apoyar a aquellos hermanos que están pasando por pruebas similares. Porque Dios puede hacer la obra, hermano. Entonces puede decirle que está a su lado, hermano, voy a ser tu Timoteo, dígale, ¿verdad? Y si está sola, pues, o solo, el Señor me va a ayudar, hermana o hermano, pero necesitamos Timoteos y Timoteas que ayuden al que está pasando momentos difíciles. A veces, hermano, con el rostro se echa de ver quién está bien y quién está en problemado. Hay hermanos que vienen con problemas en la iglesia, ore por ese hermano. ¿Qué es lo que nos mata a la iglesia? Que él termine el culto, hermano, y salimos tirados. No, hermano, si tiene algo, acérquese a alguien y dígale, hermano, ore por mí, estoy pasando esta situación. Hay palabras de bendición en el pueblo de Dios, hermano. Entonces, las pruebas que nos demuestran el compañerismo entre los cristianos. Recuerde esto, Pablo quería ir, no pudo por alguna razón, envió a Timoteo. Y Timoteo los edificó, los exhortó y trajo buenas noticias. Entonces Pablo, ¿qué dijo Pablo? Ya estoy más tranquilo. Hay que mostrar compañerismo, iglesia. Tercer lugar, me encanta esto que viene. Las pruebas son inevitables para los cristianos. Tercer lugar, las pruebas son inevitables para los cristianos. Es decir, que usted dice, espíritu de prueba, huye. Eso no funciona, hermano. Usted y yo vamos a ser probados. Quiera o no quiera, vea lo que dice el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, tómele sentido a la lectura, hermano. ¿Qué dice después? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y vea lo que le dice Pablo en el 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y sabéis, tercer lugar, las pruebas son inevitables para los cristianos. Quiero leerlo en esta versión, hermano, porque me pareció mucho más clara. Versículo 3. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. ¿Qué le parece, hermano? ¿Se sufre en el cristianismo, sí o no? Dice un teólogo, el símbolo del cristianismo, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el símbolo principal del cristianismo? La cruz. ¿Qué implica la cruz? Sufrimiento, hermano. Y este teólogo dice, nuestro símbolo del cristianismo es la cruz y no es una cama bien bonita para pasarla cómodo. Hermano, en el cristianismo se sufre. Y Pablo ya les había advertido. Me encanta esto, hermano. Es una profecía de la dura, ¿verdad? Actualmente uno, ¿qué tipo de profecía busca? Solo bendición. Pero Pablo, ¿qué le había dicho? Ya yo les había dicho que íbamos a pasar por tribulaciones. Hermanos, en tercer lugar, las pruebas son inevitables. Van a venir los problemas, hermano. ¿Quién dice que los cristianos no se enferman? ¿Cuántas veces he escuchado esta cosa yo, hermano? Gente que dice, yo en el mundo me revisaba la billetera. Allá va tu barrio de a 500 ahí. Revísame hoy, tal vez para el bus. ¿Ha escuchado usted eso, hermano? Hay hermanos que de pronto su finanza, Dios mío, ¿y qué pasó? Y más en este tiempo, hermano. Pero las pruebas no las podemos evitar. Las pruebas van a venir, hermano.
Yo sé que es duro que usted diga amén a esto, pero quiera o no quiera, las pruebas van a llegar. Mateo 7, los dos cimientos, dice que uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. A los dos le vino el río, hermano. ¿Quién prevaleció? El que estaba sobre la roca. ¿Quién va a prevalecer de nosotros? Los que estamos sobre la roca, los que estamos en Cristo. ¿Por qué es que hay tantos cristianos que un día estuvieron pero que hoy no están? Porque no estuvieron sobre la roca, hermano. Les prometieron un evangelio sin problema. Les prometieron un evangelio, hermanos, liviano. Les prometieron, hermanos, un evangelio lindo. Claro que el evangelio es lindo, ¿sí o no, hermano? Pero también hay momentos difíciles. Muchos de ustedes, hermanos, han querido tirar la toalla y han estado al punto de lanzarla, pero mejor dice, me seco el sudor y sigo peleando. Porque hay pruebas, hermano. Le dijeron al pastor, pastor, bueno, no era pastor todavía, estás empezando el primer amor. Ahí vas a ver más adelante, cuando te empecé a dar cuenta de las cosas que pasan. Y uno se queda sorprendido, hermano. Entonces uno dice, he caminado 10 años en el evangelio, solo Dios me ha podido sostener. ¿Por qué es difícil, sí o no? ¿O es fácil ser cristiano? No, hermano. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Es difícil, hermano, pero Dios está con nosotros. Entonces, mis hermanos, las pruebas son inevitables. Usted está saliendo de una prueba y viene la otra prueba, y ahí estamos siendo probados, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, mi hermano, si está siendo probado ahorita, yo no sé en qué área, el económico, el área, hermano, de la familia, en el trabajo, hermano, estamos siendo probados en diferentes situaciones, hermano, en la iglesia. Usted siga adelante en el nombre del Señor, que las pruebas no se van a acabar, hermano. Pablo les dijo, recuerden que yo se los canté, vienen tribulaciones y vinieron las tribulaciones, hermano. El Señor así trabaja. Yo sé que es bonito escuchar que todo nos va a ir bien, pero no podemos mentir, hermano. Por eso en la iglesia tenemos cuidado, ¿verdad?, de ponerle lema a cada año. Porque si decimos, hay gente que dice, dijo el 1 de enero o el 31 de diciembre del año pasado, 2019 será tu mejor año. Hay que tener cara para decir eso, ¿no? ¿Y qué sé yo si no va a ser el mejor año? Tampoco le voy a decir 2019 será tu peor año. No es ese mi trabajo, hermano. Pero lo que le quiero decir es que los problemas van a estar, pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos se sienten vencedores, hermano? ¿Cuántos han apaleado a la prueba? Usted dice, esta prueba no me venció, estoy de pie. Por la gracia del Señor, hermano. Y una vez que usted pasa la prueba, usted está capacitado para ayudar a aquellos que están en la prueba. Pero Dios nos da la bendición, hermano. ¿Qué más prueba lo que hemos pasado como iglesia? Y miren, 9 años después, seguimos bajo la bendición del Señor. El Señor ha sanado todo dolor, todo rencor, todo odio, y ahora le servimos a Él y podemos ayudarle a otros hermanos que van a pasar por lo mismo, porque Dios nos bendijo con esa prueba. Por eso el tema de este sermón, las benditas pruebas. Dan gloria a Dios por las pruebas, hermano. Gloria a Dios por las pruebas. Cuarto y último lugar, hermano. Las pruebas forman nuestro carácter. En el versículo 12, Pablo termina, primera de Tesalonicenses 3:12, dice el apóstol Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En último lugar, las pruebas forman nuestro carácter, hermano. Definitivamente que ese es el propósito de Dios al pasarnos por la prueba. Le dice el apóstol Pablo al cerrar este capítulo, el Señor os haga ¿qué? Crecer. ¿Quiere usted crecer? Dios le va a mandar pruebas entonces. Porque esa es la manera en que Dios utiliza para que nosotros crezcamos en la fe. Un hermano que no pasa por prueba nunca va a crecer en la fe.
Va a ser una persona que siempre se va a conformar, ¿verdad? O que siempre va a estar ahí con niñerías espirituales. Pero aquel que ha pasado por el desierto, hermano, ese es un guerrero del Señor. Ese es aquel que dice, por cuánto el Señor nos ha pasado y todavía nos sigue pasando. Él sabrá, hermano. Porque no hay ninguna prueba que Dios nos mande en la cual nosotros no seamos capaces de soportar esa prueba. Y a veces, hermano, nos quejamos por cosas leves. Hay otra gente que está peor, hermano. Así que usted dele gloria a Dios por esa prueba, por esa bendita prueba, porque eso hace que nosotros crezcamos en nuestro carácter. Y quiero cerrar con una frase del hermano Martín Lutero. Lutero dijo, hay 3 cosas que nos permiten conocer mejor a Dios: la Biblia, la oración y el sufrimiento. Repito, mi hermano, hay 3 cosas que nos permiten conocer mejor a Dios: la Biblia, la oración y el sufrimiento. El tema del sufrimiento. ¿Cuántos vieron la noticia de la muchacha en León que estaba enferma de leucemia y tenía a sus niños muy chiquitos? Levante la mano si vio la noticia, hermano. Ahí estaba en el Facebook, ¿verdad? Eso me partió el alma, hermano. Yo comentaba con la Ada y le digo, Adita, las cosas que pasan en la vida. Y miren cómo la gente le ayudó, porque esa es una característica del Nica, hermano. El Nica no anda con mate, el Nica ayuda, ¿verdad? Y se toma fotos para que lo miren. Así somos, hermano, los Nica. Pero me encantó cómo la gente le ayudó, hasta le construyeron, ¿verdad? Una casita muy bonita y le bendijeron a los niños. Pero de pronto, en esta semana, creo que fue el lunes o martes, el Señor la llamó a su presencia. Digo yo, qué cosa más difícil dejar esos niños chiquitos. Pero el papá de la muchacha se va a hacer cargo, el abuelo pues se va a quedar con los chavalitos. Digo yo, clase de sufrimiento. Pero esa muchacha hablaba y daba gloria a Dios, hermano. Son de esas cosas que uno no entiende. Yo que estoy bien, que solo ando un muñero ahí que me anda fregando, a veces me quejo. Y esta gente que está con problemas, ellos siguen glorificando al Señor. Y entonces yo recuerdo esta frase de Lutero: 3 cosas nos permiten conocer mejor a Dios: la Biblia, la oración y ¿qué más? El sufrimiento. No es cierto que en el sufrimiento nos acercamos más a Dios, hermano. No es cierto que en la prueba no tenemos a otro donde correr que no sea nuestro Dios. Hermano, ahora que soy papá y ya la mamá en 10 meses y unos días de ser papá, lo que uno más quiere, hermano, en esta vida es al Señor Jesús y a los hijos, ¿sí o no? Y que tu hijo esté pasando por prueba, ¡ay, Dios mío! Ese proceso el Señor nos moldeó, hermano. Quizás es que estábamos descuidando un poco la comunión con Dios. Yo recuerdo a la Ada llorar en una de las salas de esa escuela, de ese hospital, escuela de la mascota, hermano. Porque ahí uno mira unas cosas. ¿Sí o no, Ada? Decía Dante Gebel, usted que vive quejándose, vaya a meterse a un hospital infantil de niños con ese tipo de enfermedad y usted viene compuesto de ahí. Es cierto, hermano. Las cosas que uno ve ahí, cosas terribles. Pero de pronto uno dice, hay un secreto que Dios tiene, hermano. Que en el sufrimiento, Dios como que nos conecta más con Él. A Él sea la gloria, hermano. Sanó a nuestro niño, a Dios sea la gloria. No lo hubiera sanado, a Él también sea la gloria. Algo el Señor va a hacer con su prueba, hermano. Confíe en el Señor. No sé qué tipo de problema está pasando, pero Dios lo va a hacer crecer en el nombre del Señor. Demos gracias a Dios, hermanos, por las benditas pruebas y confiemos en que Dios se glorificará. Hablé de 4 cosas que Pablo menciona sobre las pruebas. Número 1, que las pruebas a veces vendrán, hermano, de los más cercanos, de tu familia, de tus amigos, de tu iglesia, lamentablemente. En segundo lugar, las pruebas demuestran que el compañerismo del cristiano. Número 3, las pruebas son inevitables para los cristianos, van a venir. Pablo les dijo, ya les había dicho yo sobre esto. Cuarto y último lugar, las pruebas forman nuestro carácter.
Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. Quiero invitarle que esté en pie conmigo.